A partir de este momento nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP. Aquí por CRC 89.1 Radio. Con esta hermosa versión de Presagio del gran Fidel Gamboa y en las voces de los estudiantes del CTP de Liberia bajo la dirección del docente de música, el profesor Eric Espinosa, le damos la bienvenida hoy a Vocación Docente. Si usted se ha conectado por primera vez hoy, bienvenido. Si ya es parte de nuestra audiencia, igualmente bienvenido como cada lunes en que buscamos destacar la labor docente, en que buscamos también informarnos de temas súper importantes como el que tenemos hoy, la aplicación de las pruebas FARO. Pero primero, una información de importancia. El MEP informa. El Consejo Superior de Educación tomó una decisión importante y es parte de lo que estamos escuchando en este momento. Ahí usted escucha una conversación en inglés. Son estudiantes que se saludan y conversan porque, bueno, ellos han ido alcanzando un muy buen nivel de inglés. Todo gracias a los programas que se imparten en los centros educativos, y una prueba de monitoreo de la Universidad de Costa Rica determinó dichos avances lingüísticos en estos estudiantes. Y es que recientemente esta decisión del Consejo Superior de Educación, y por unanimidad, consolidó las sesiones de español e inglés como una oferta más del sistema educativo público costarricense. Escuchemos las declaraciones del asesor del despacho académico, Manuel Rojas. Es una gran noticia porque los estudiantes que cursan en las secciones bilingües alcanzan un nivel de dominio avanzado, como lo evidenció una prueba de monitoreo de la Universidad de Costa Rica. El 90% de los estudiantes alcanzaron un nivel avanzado. Adicionalmente, se acordó la ampliación a 2 lugares estratégicos como Guanacaste y Coto para que en el 2022 inicien con secciones bilingües. Para ampliar sobre este tema de tanto interés para la comunidad educativa que lleva estas secciones bilingües en español y en inglés. El modelo de este tipo de secciones ya se ha implementado como proyecto piloto en el país durante 5 años en 6 centros educativos públicos, desde 7º hasta 11º año, teniendo la oportunidad de aprender una lengua extranjera en la vivencia cotidiana. La entrevista llega a usted gracias al IDP. Bueno, le damos la bienvenida a don Pablo Mena. Él es el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Hoy él nos acompaña para informarnos sobre la aplicación de las pruebas FARO, que pronto se estarán realizando en los centros educativos de nuestro país. Y él ya ha estado anteriormente con nosotros abriendo este tema, pero hoy es de suma importancia porque nos va a dar todos los detalles de la aplicación, la logística, todo lo que usted como padre de familia, como docente, como estudiante, deben saber
para estos días de aplicación de pruebas nacionales FARO. Don Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, de parte también de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, como la Dirección de Gestión, quienes lideramos todo el proceso de aplicación de prontamente pruebas nacionales FARO. Bueno, hemos estado informando de este tema, don Pablo, así que le agradecemos por estar siempre aquí. Hoy vengo cargada de preguntas y lo mejor de todo es que estas preguntas no las hago yo, las hacen estudiantes, las hacen padres de familia y las hacen docentes, así que vamos a poder sacar el mejor provecho de este espacio con don Pablo Mena, que es la persona autorizada para informarnos bien. Él es el quien nos va a dar aquí la información oficial de esta aplicación de pruebas FARO y por eso es tan importante que usted lo escuche durante esta hora de programa para que pueda quedar bien informado. Pero también vamos a darle la bienvenida a Maynor Barbosa. Él es profesor de biología en el Liceo de Atenas y él nos va a contar también cuál ha sido su experiencia como docente preparando a sus estudiantes durante todo este proceso previo a las pruebas nacionales. Muy buenas tardes, profe Maynor, bienvenido a Vocación Docente. Muy buenas tardes, Wendy, y buenas tardes a todos los presentes y también a don Pablo. Y vamos a ver qué podemos comentar para ayudarle a todos los chicos y padres de familia que están preocupados con estas pruebas para ver cómo nos va. Qué bueno, porque ese es el objetivo, profe, que nos podamos nutrir de las experiencias de otros docentes para que en otros centros educativos y otros profesores que están escuchando y estudiantes y padres de familia puedan, como decimos popularmente, agarrar ahí todos los tipsitos, los volados, ¿verdad? Para que puedan prepararse de la mejor manera posible para estas pruebas FARO. Vamos a iniciar haciendo una introducción, como siempre nos gusta, para aclarar bien este tema porque es importante estar bien informados y a pesar de que lo hacemos varias veces y siempre que abordamos el tema no lo dejaremos de hacer porque a estas alturas todavía persisten algunas dudas muy básicas de los exámenes, de las pruebas y por eso es importante esta introducción. Así que yo le voy a pedir a don Pablo que nos ayude a explicar en qué consisten estas pruebas, también las fechas que se aproximan. Esa información básica, don Pablo, que todos tenemos que saber. Gracias, Wendy, por principalmente la oportunidad y el espacio para poder compartir con toda la comunidad educativa detalles que están asociados a la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Quizás lo más importante, Wendy, decir es que los invitamos y las invitamos a consultar la información oficial en la página web tanto del Ministerio de Educación Pública como de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Allí tenemos información con muchos detalles en torno a las pruebas nacionales FARO y también a la aplicación de estas mismas durante este año 2021. Haciendo un pequeño resumen, lo que pudiera apuntar es que primero es un formato de pruebas nacionales muy diferente al anterior que teníamos de pruebas nacionales FARO, así que invitamos a informarse sobre cómo es este nuevo formato, donde cambia drásticamente con respecto a lo que era la aplicación del anterior formato que teníamos de pruebas de bachillerato. Dentro de las características principales que destacan es que, bueno, aplicamos FARO un año antes de que los estudiantes se gradúen tanto de la secundaria como de la primaria. Por eso, por ejemplo, en el caso de colegios académicos, aplicamos la prueba este año 2021 a los 10º años, y en el caso de las escuelas o centros educativos de primaria, aplicamos la prueba a la población de 5º año o 5º grado, como conocemos tradicionalmente. Dentro de este formato, entonces, también prevemos que el próximo año exista la posibilidad de repetir la prueba, para si lo tienen a bien. La primera vez es obligatoria, este año, además, la segunda vez es ya opcional, y por tanto, si mejoran la calificación, vamos a consignar la calificación más alta de las que haya obtenido cuando haya aplicado las pruebas nacionales FARO. Recordar que las pruebas nacionales FARO representan un 40% de la promoción final, tanto de la primaria como de la secundaria, y el restante 60% se corresponde a las calificaciones de todas las asignaturas, y aquí hay que subrayar todas porque también
suman aquí asignaturas como educación física, educación musical, etcétera, dependiendo de la malla curricular del centro educativo. Todas esas asignaturas suman de ese último año de la educación, tanto de primaria como de secundaria, un 60%, que sumado con el restante 40% dará la promoción. En el caso de la primaria, de obtener 65 o más, sería acreedor al certificado de conclusión de estudios de primero y segundo ciclo, y en el caso de la secundaria, sería 70 o más, sería acreedor al título de bachiller en educación media. Otra pregunta frecuente que encontramos es, ¿qué les entra en el examen de las pruebas FARO? Lo que también mucha gente llama como el temario, que los contenidos, los objetivos, las habilidades, etcétera, dependiendo de la asignatura. Bueno, ahí hay que invitarlos e invitarlas a descargar la guía técnica que ya dimos a conocer para este segundo semestre, en donde se indican no solo lo que le entra, o sea, lo que se le va a evaluar en las pruebas nacionales FARO, sino también detalles como cantidad de ítems, formato de preguntas, ejemplo de preguntas que también nos solicitan, características en general, como, bueno, en el caso de química se adjuntará la tabla periódica, por ejemplo, en el caso de matemáticas se adjuntarán algunas fórmulas. Todo ese tipo de respuestas las pueden encontrar en la guía técnica, y también ante una petición constante de que demos a conocer una prueba nacional FARO, lo cual nos es imposible porque nunca hemos aplicado una prueba nacional FARO como tal, sino que esta va a ser la primera vez. Sí dimos a conocer una práctica que tienen de 10 ítems por asignatura, que les servirán no solo para practicar y saber cuál es su nivel de preparación, sino también para conocer cómo van a ser en detalle los formatos de las pruebas nacionales FARO. Por ejemplo, en el caso de matemática, hay que apuntar que vamos a tener un ítem que tradicionalmente llamamos de desarrollo o respuesta construida, que en el caso de la primaria va a tener un valor de 2 puntos y en el caso de la secundaria va a tener un valor de 3 puntos. También recordar que en el caso de la asignatura de español vamos a tener también la producción escrita, como hemos llamado la redacción. También en las guías técnicas se indica cómo se van a calificar, cómo se va a proceder con este tipo de ítems en las pruebas nacionales FARO. Por último, recordar que las pruebas nacionales FARO se escriben en el marco de la nueva política educativa y política curricular del Ministerio de Educación Pública, donde se apuesta por evaluar habilidades más que contenidos, así que van a haber preguntas con formatos, algunas parecidos al anterior, otros muy diferentes en términos de que van a ser preguntas con contextos, preguntas que nos permiten más ir apuntando hacia la evaluación de habilidades que propiamente el conocimiento como tal. Entonces, por eso hemos dado a conocer ejemplos de preguntas también, para que a nadie tome por sorpresa de cómo van a ser estas pruebas nacionales FARO. Recordar que la aplicación en el caso de primaria se realizará a inicios de noviembre, pueden consultar las fechas precisas también en la página web. También en esta aplicación de noviembre tendremos la aplicación de los centros educativos de secundaria que no tuvieron interrupción del ciclo lectivo en el 2021, es decir, la mayoría de centros educativos privados, también científicos, colegios humanísticos, estarán aplicando en inicios de noviembre las pruebas nacionales FARO. Para inicios de diciembre vamos a tener la aplicación de las pruebas nacionales FARO de secundaria de la mayoría de centros educativos públicos que sí tuvieron interrupción del ciclo lectivo y que por tanto sus estudiantes se gradúan hacia finales del mes de enero. Esas son las aplicaciones que tenemos ya calendarizadas para este año, y recordar que el próximo año podrían repetir la prueba. Las fechas no se han dado a conocer, sino que saldrán claramente indicadas en el nuevo calendario escolar 2022. ¿Cuáles serán esas fechas en las que podrían repetir las pruebas nacionales? Hemos visto aún todavía consultas muy básicas, incluso cuáles son los niveles de primaria y los niveles de secundaria que aplican esta prueba y cómo son las fechas según la repetición de esa prueba para mejorar la calificación. ¿Usted nos podría brindar nuevamente esa información, don Pablo? Sí, claro. Por eso les decía que en el caso de la primaria aplican la prueba este año, no los sextos años o sextos grados. Esa población de sexto año
o sexto grado del 2021, según acuerdo del Consejo Superior de Educación, se exime de hacer las pruebas nacionales FARO, sino que van a aplicar las pruebas nacionales FARO los estudiantes de quinto año de la primaria o quinto grado. Esos son los que van a hacer las pruebas nacionales FARO en el 2021. Esa población, que Dios mediante se graduará en el 2022, podrían repetir la prueba también en el 2022. Pero este año, en el mes de noviembre, en el caso de la primaria, como lo acabo de decir, aplicarán las pruebas en forma obligatoria. Aquí hay que recordar que también tenemos una aplicación con horario diurno que empezará a las 9 de la mañana, y tenemos también otra aplicación con horario vespertino que iniciará a las 6 de la tarde, para también las ofertas que en el Ministerio de Educación Pública llamamos nocturnas. Para el caso de la secundaria, aplicarán las pruebas los estudiantes del penúltimo año de la educación secundaria. Esto sí, en el caso de la secundaria no es igual en todas las ofertas y modalidades educativas. Por ejemplo, ya lo decía que en el caso de un colegio académico, o lo que también podríamos considerar un colegio privado en general, aplicarán la prueba los estudiantes de 10º año, es decir, los estudiantes que en este momento, en el 2021, se encuentran en el 10º año y que el próximo año se graduarán, en este caso de la secundaria. Pero si hablamos de un colegio técnico profesional, son los estudiantes de 11º año los que aplicarán esta prueba, porque esa población se gradúa en 10º año el próximo año 2022. También en el caso de la secundaria tenemos la aplicación en un horario diurno, que llamamos, iniciará la prueba a las 9 de la mañana, y también tenemos un horario vespertino para las ofertas que llamamos nocturnas y que se aplicarán la prueba a partir de las 6 de la tarde. Aquí también aplicarán pruebas los estudiantes de CINDEAS, IPEC, etcétera, todas las ofertas que tenemos en el Ministerio de Educación Pública, que estén en este año análogamente, digámoslo así, como en un 10º año del colegio académico. Bueno, con esta amplia explicación, esta introducción, quedamos informados por lo menos de toda esta parte básica. Ya vamos a empezar a evacuar las dudas que nos han llegado por medio de las redes sociales, que nos han llegado también por otros medios, pero me gustaría preguntarle al profesor Maynor cómo le ha ido a él en toda esta preparación, en asimilar todo este cambio. Hola, buenas tardes. Sí, ha sido un proceso un poco, tal vez al inicio difícil, porque es un tipo de prueba al que uno no se ha enfrentado, pero de poco a poco hay que irles, de lo que yo lo he hecho es como ponerles algunas preguntitas parecidas a lo que yo he visto que el MEP subió como de los ítems, para irles como metiendo como un tipo de práctica para que ellos vayan viendo cómo van a hacer las pruebas. Entonces, sí, con prácticas. Y ahora lo que voy a hacer, ya que se acercan más, es voy a subirles como una práctica. Ya, digamos, ya terminé los temas que les van a evaluar en FARO. Todavía me faltan unos temitas más, pero esos no entran en FARO. Como ya terminé todo el temario que les entra a FARO, lo que voy a hacer es subirles una práctica que voy a hacer yo, en Forms, para subirlo en Teams, los que tengan acceso, y si no lo imprimo, le saco copia para que los chicos que no tengan acceso a tecnología puedan igualmente hacerlas. Uh-huh. Cuéntenos cuántos grupos tiene usted ahí, profe Maynor, en el Liceo de Atenas, y cuántos años también de ejercer esta hermosa profesión. Bueno, con el MEP desde el 2014. Antes trabajaba ahí como 7, 8 años más en privado anteriormente. Actualmente tengo 14 grupos de biología, pero de esos 10 son de quinto año y 4 son de 10º año. Entonces, con esos 4 son los que me tengo que enfrentar a la prueba FARO con ellos. Uh-huh. Además, tengo 2 grupitos más en otro colegio, en el CTP San Rafael de Paz. Uh-huh. Pero eso es con 12º, entonces tampoco me tocó FARO con ellos. Uh-huh. Bueno, ya casi vamos a volver a conversar con el profe Maynor Barbosa del Liceo de Atenas, quien también está preparando a sus estudiantes para las pruebas FARO.
para que él también nos cuente cuáles han sido las principales dudas entre sus compañeros docentes, también entre los padres de familia y entre los estudiantes, qué es lo que más ha surgido ahí entre las dudas. Vamos a aprovechar con don Pablo para ir haciéndole las primeras preguntitas, porque en nuestro Facebook del MEP nosotros publicamos el tema y ahí muchos de ustedes hicieron las consultas. Nos dice Anne Mora cuáles son los temas para estudiantes de décimo. Ya don Pablo nos decía que están dentro de las guías, pero no sé si usted quiere referirse a esta consultita específicamente, don Pablo, en cuanto a lo que es el temario. Sí, claro, Wendy, y sobre todo aprovechando acá la intervención del profe Minor, ¿hay alguna preocupación, sobre todo del sector de padres, madres de familia y encargados en torno a la preparación de los estudiantes y de las estudiantes? Muchos nos han hecho saber que sienten o perciben que no están preparados para realizar las pruebas nacionales FARO. Como bien lo decía el profe Minor, claramente en la guía técnica se indica lo que se le va a evaluar, y él, como muchos docentes, lo que ha hecho es ver el programa de estudios que tiene que desarrollar en su asignatura, y con eso podríamos decir que es básico para la preparación que los y las estudiantes necesitan para realizar la prueba FARO. También, como lo bien lo ha dicho el profe Minor, el MEP, él lo decía en esos términos, subimos unos ítems de ejemplo que dimos a conocer, como les mencionaba, pero también entendemos perfectamente que muchos docentes, como el profe Minor, realiza sus prácticas y también refuerza de una u otra forma aquello que detecte que en sus estudiantes pudiera no estar lo suficientemente bien desarrollado o aprendido por ellas, y por tanto podría reforzarlo más. Por eso es una invitación que siempre hacemos en el caso del MEP, de tener dudas en torno a lo que les entra en las pruebas nacionales FARO. En primera instancia, reitero, consultar la guía técnica, que la pueden descargar de la página web, es un PDF y eso está a acceso de toda la comunidad educativa. Y en segundo, viendo ya la guía técnica, porque bueno, yo no soy especialista en biología como el profe Minor y no entiendo muy bien qué significa esto, pues recurrir a los profesores, a los docentes de los centros educativos, eventualmente para que les aclare, bueno, si todo eso que dice ahí la guía ya lo vieron, o lo están viendo, o cómo lo han visto, de tal forma de que puedan aclararle toda esta situación. Pero reiterar que no les va a entrar ni más ni menos de aquello que tiene que haber sido desarrollado por los docentes en los procesos de mediación pedagógica. Aquí entendemos perfectamente que hemos tenido en el caso del año anterior un modelo de educación a distancia, y en el caso del año actual estamos desarrollando un modelo de educación combinada, donde existe ya ahora sí la posibilidad no solo de la educación a distancia, sino de la parte presencial, donde es ahí que vemos una oportunidad importante principalmente para esta interacción más presencial entre docente y estudiante, que permite de una u otra forma tener una mayor atención y concentración, sobre todo en aquellos temas que van a ser evaluados en las pruebas nacionales. Y bueno, y como lo decía también el profesor, ya él revisó todo el temario y ahora va a hacer incluso una práctica, ya una iniciativa de él basado en esta guía que se le ofreció por parte del ministerio, y ya están en esa fase de practicar, practicar y practicar. Y aquí es importante retomar parte de las palabras de don Pablo en entrevistas anteriores con este tema, que los estudiantes que no se sientan 100% preparados o que hayan visto que no han terminado los temas, que busquen a su docente, ¿verdad? Que si tienen dudas incluso también lo busquen para que los pueda ayudar. Y bueno, qué mejor que con estas guías, don Pablo, que están a disposición de estudiantes y de padres de familia, como para que ellos mismos puedan revisar si ya han cubierto todo el temario, si falta algo, ¿verdad? Si se sienten que todavía necesitan reforzar algunos temas, es importante que los busquen. Y yo creo que aquí también estamos ya respondiéndole la pregunta a María Gabriela Murillo Matarrita, quien nos decía que si para los alumnos de quinto grado hay alguna guía. Bueno, ya don Pablo habló de la disponibilidad de este material para que ustedes revisen tanto el temario como las prácticas, porque ahí hay ejemplos de ítems. No sé si quiere agregar algo a esto, don Pablo, o pasamos a la siguiente pregunta. Más bien, gracias, Wendy, porque efectivamente ya hemos conversado mucho sobre este tema, y reiterar que
Tenemos también un correo donde atendemos consultas que se llama faro.dgs@med.go.cr, que también de persistir alguna duda en torno a la aplicación, nos puede escribir a ese correo y estamos dando respuesta también oportuna a cada una de las consultas que nos plantean. Este es otro medio que también hemos utilizado y que hemos dado mucha respuesta a consultas que nos plantean a partir de, como les decía, visitar el sitio web del Ministerio de Educación Pública, y si aún así persisten algunas inquietudes, pues también no duden, se nos las llegan. Tatiana Barquero nos dice, tengo entendido que estas pruebas no valen puntos para los estudiantes, es una práctica más, entonces ¿están obligados a realizarlas? De algo ya usted se refirió también al inicio, pero sería importante aclararle la duda a doña Tatiana. Claro, Wendy. Eso de que no valen puntos es un poco, digamos, podríamos decir no preciso, porque sí tienen un valor porcentual de un 40%, pero al finalizar la primaria y la secundaria. Es decir, que eso es otra pregunta que nos hace. ¿Qué tiene que ver Faro en la nota de 10º año, de este año 2021, de los estudiantes de colegios académicos? En nada. 10º año se ganará y se promocionará de acuerdo a las calificaciones de la asignatura. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Faro en la promoción de un 10º año del próximo año 2022? En nada. Un 10º año se ganará de acuerdo con las calificaciones de las asignaturas. Entonces, ¿en qué tiene que ver Faro? Pues al final de la secundaria serán acreedores al título de bachiller en educación media, o sea, le demos el título, a los que, sumándole el 40% de lo que haya obtenido en la prueba nacional Faro, más el 60%, que es un promedio de todas las calificaciones de ese último año de la educación secundaria, si al sumar esos dos porcentajes tiene un 70 o más, es acreedor al título de bachiller en educación media. Otra pregunta que nos hacen, y bueno, ¿y si no le diera 70 o más? Bueno, aquí hay que decir dos cosas importantes. Primero es que en las proyecciones que hemos hecho, de acuerdo a escenarios, ¿verdad?, de años anteriores, insisto, esta es la primera vez que vamos a aplicar pruebas nacionales Faro, así que no tenemos datos, digamos que certeros de cómo se va a hacer el comportamiento de las promociones, pero haciendo simulaciones con datos de años anteriores, prevemos que las promociones sean muy altas, porque ya les decía que un 60% son de las calificaciones y de todas, aquí suma educación física, como les decía, psicología, etcétera. Entonces, las calificaciones prevemos que tengan porcentajes muy cercanos al 60%, y notarán ustedes que para pasar se necesita un 70%, o sea, en el caso de la secundaria son como un 10% más, o sea, tendría que ganarse en la prueba Faro como un 25%, un 40%, un 30%, una calificación que no es muy alta, para decirlo de alguna forma, sí tiene calificaciones muy altas, como acabo de decir, en el caso de las asignaturas. Así que prevemos que las promociones sean relativamente altas, o sea, los estudiantes que no promocionen son aquellos que definitivamente tengan problemas desde el punto de vista académico en el centro educativo y que se vean reflejados no solo en la prueba, sino también en las calificaciones de la asignatura. Pero aún así habrá un porcentaje que prevemos que sea menos de un 10%, que no alcance ese 70%, y por tanto, según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, donde a propósito se encuentra toda la normativa en torno a la aplicación de las pruebas nacionales Faro, podrían entonces repetir la prueba el año siguiente de nuevo para mejorar la calificación de la prueba. O sea, podrían volver a aplicar las pruebas nacionales Faro para mejorar esa calificación y ver si ahora sí le da la promoción. Que aquí me gustaría que usted reforzara parte del objetivo de estas pruebas, ¿verdad? Que bien nos ha explicado, es un diagnóstico, porque que no se vaya a malinterpretar que si no va obligado el estudiante puede sacarse ahí cualquier calificación. Es decir, iría con la tranquilidad de que ya su nota de presentación tiene un porcentaje bastante bueno, bastante bonito, como para que no se sienta tan obligado a ese otro 40%, pero que no pierdan de vista el objetivo de estas pruebas, ¿verdad?, que tienen su función diagnóstica. Así es, Wendy, es otra de las características que hemos también divulgado en torno a las pruebas nacionales Faro, muy diferente al anterior formato de pruebas de bachillerato, y es que tienen esta función diagnóstica. Nos va a permitir un año antes saber cuál es el nivel de avance en torno a los aprendizajes, a las habilidades de los y las estudiantes, de tal forma que al año siguiente se contempla
que se puedan atender las debilidades en algo que se llama planes de mejora. Pretendemos que, de acuerdo a los resultados de las pruebas nacionales FARO que aplicaremos este año, que daremos a conocer a inicios del 2022, los y las docentes en sus planeamientos puedan atender esas debilidades que a partir del diagnóstico en estas pruebas nacionales FARO se detecten, de tal forma de que se puedan reforzar esas debilidades, insisto, que tienen los y las estudiantes, para que un año antes de que se gradúen, tengan la oportunidad de mejorar no solo la calificación en las pruebas nacionales FARO, sino en general de su nivel de aprendizaje, de tal forma de que, por ejemplo, en el caso de la secundaria, si optan por una carrera universitaria, conozcan realmente su grado de avance en cada una de las asignaturas y que debieran de reforzar más si optan por una carrera que eventualmente conlleve alguna de las asignaturas que son objeto de evaluación. Así que nos parece que esto es una oportunidad importantísima de tener información. Por eso también hemos hecho un llamado a que la aplicación de este año, tanto de noviembre y diciembre, se realice con la mayor responsabilidad del caso. Es decir, que ojalá no se las tomen a ligera. Sí es cierto que tienen la oportunidad de repetirlas el próximo año, sí es cierto, y podrían mejorar, pero nos parece importante que se haga un esfuerzo, y sobre todo en el marco de pandemia que seguimos atravesando, donde la dinámica educativa ha cambiado drásticamente a lo que fue antes de esta pandemia, y queremos, como Ministerio de Educación Pública, a todo nivel, tener información de lo que realmente ha venido sucediendo en los procesos educativos. No para castigar a nadie, no para señalar, sino para mejorar, para encontrar puntos de mejora que nos permitan reforzar el año siguiente a todo nivel, tanto desde oficinas centrales, desde la señora ministra, doña Giselle Cruz Maduro, con sus directrices como ministra, hasta el docente en su proceso de mediación pedagógica. Antes le llamábamos a eso aula, pero ahora ya sabemos que no siempre es en el aula, sino que pueden ser por medios virtuales, pueda atender esas debilidades y que le dé la oportunidad a los y las estudiantes de, antes de graduarse, reforzar aquellas áreas que encuentren que no han sido lo suficientemente reforzadas. Que eso es lo más importante luego también de todas las diversas situaciones que hemos vivido, que ha sufrido en sí el sistema educativo. PRI Hidalgo nos pregunta por los resultados. Ya decía don Pablo que a inicios del 2022 se estará haciendo la entrega de los resultados. Hablando también de calificaciones, Karina Hernández nos pregunta si las calificaciones de las pruebas FARO las van a incluir en la nota de presentación de las universidades. Sí, gracias, Wendy. Estas son parte de las dudas frecuentes que hemos tenido. Precisar que las fechas de resultados de las pruebas nacionales FARO aún no se han comunicado, como bien lo decía, va a ser a inicios del 2022, pero van a ser fechas que claramente van a estar contenidas en el calendario escolar. Ahí las van a poder encontrar y todavía no se ha dado a conocer el calendario del 2022, entonces cuando se dé a conocer oportunamente van a ver que ahí estará la fecha precisa para que puedan conocer los resultados. Agregar también que no va a ser una colilla como se hacía anteriormente, sino que va a ser un reporte donde va a venir más información en torno a las habilidades que se dominan, cuáles no se dominan en los niveles, es decir, va a haber mucha información que esperamos que pueda ser de consulta principalmente del y la estudiante con su padre, madre, familia, ¿verdad? Que puedan conocer cuál es ese nivel de avance en los procesos de aprendizaje a partir de los resultados que vamos a dar a conocer de las pruebas nacionales FARO. Estamos conversando con don Pablo Mena, director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. También nos acompaña el docente de Biología del Liceo de Atenas, Maynor Barbosa, con quien volvemos a conversar, con quien volvemos a restablecer aquí la conversación. Profe, cuéntenos, por favor, cuáles han sido las dudas que más han persistido entre sus estudiantes, entre los padres de familia, incluso entre sus compañeros docentes. Bueno, buenas tardes. Bueno, una duda bastante común, digámoslo así, o un concepto tal vez erróneo que ellos tienen, que consideran que se les evalúa todo el año, todo el colegio, o sea, desde séptimo hasta en adelante. Entonces yo les he dicho que no, que solamente la materia que se vio en décimo, o sea, no les entra ni lo séptimo, ni lo octavo, ni lo noveno, por supuesto. Muchos de esos son aprendizajes base
que ocupan para manejar los temas que se desarrollan en décimo, pero con preguntarles en sí, materia de séptimo, octavo y noveno, no, sí se ocupa como una base principalmente, por ejemplo en matemática, de que eso lleva todo un desarrollo y si usted no sabe lo anterior, no puede manejar lo anterior, pero solo lo décimo. La única excepción es en el caso de los, en el caso de los técnicos, sería lo que ven en cuarto y quinto, me parece, porque el del temario de ellos es el desglose de cómo en el temario de ellos es un poco diferente a como sea un colegio académico. Por ejemplo, ellos en quinto solo ven biología y química y ven física en décimo, y a ellos sí se les evalúa física. Entonces sí sería lo del año anterior, sería como la única excepción que se les evalúa años de un año anterior. En todos los demás es solo lo que vieron el mismo año. Uh-huh. Y bueno, también, además del profesor Maynor Barbosa del Liceo de Atenas, la directora Trudy Poyser Johnson de la escuela Líder Los Corrales en Limón nos envió estas consultas de padres de familia. Una de estas, don Pablo, es: ¿puede un estudiante presentarse el día de las pruebas FARO en ropa particular? Este estudiante desde el año 2020 no se ha encontrado en clases a distancia y por tal razón no le han comprado uniforme. Sí, muchas gracias. En clases a distancia. A Trudy, y gracias por las preguntas. En cuanto a la normativa, por ejemplo, hablemos de alguna más también, no solo del uniforme. La normativa del uniforme tiene que ser la indicada por el centro educativo. Es decir, el centro educativo es que decide, en este caso, cómo se presentan, valga la redundancia, en la parte presencial, los y las estudiantes al centro educativo. Aclaro eso porque, por ejemplo, podría ser que haya disposiciones específicas para cada centro educativo de acuerdo a su realidad y contexto y situación particular. Así que esto no es algo que se normará desde parte de la dirección de gestión, sino que es el centro educativo que, de acuerdo a lo que ya haya normado en torno al uniforme, será lo que aplica para las pruebas nacionales FARO. Digo esto porque también hay que recordar, y principalmente que continuamos en pandemia, que también hay toda una normativa y disposiciones en torno a el tema de la pandemia, es decir, a las medidas sanitarias que se han girado por parte principalmente del Ministerio de Salud, que también tenemos que, en este caso, ser vigilantes de que se cumplan. Yo quisiera agregar de que ya hemos grabado y puesto a disposición de la comunidad educativa un material que podríamos llamar que son como unos webinarios, donde hemos dado detalles de la aplicación, de cómo se va a llevar a cabo, que pasa por estas situaciones que bien lo mencionaba doña Trudy, pero también como disposiciones en torno al distanciamiento, lavado de manos, uso de alcohol en gel, y también evitando al máximo cualquier tipo de contacto con personas. Entonces, una de las disposiciones que hemos variado en torno a la aplicación de pruebas nacionales es que no va a haber intercambio de docentes, sino que los mismos docentes del centro educativo son los que van a llevar a cabo el proceso de aplicación. Esto para evitar que vengan docentes de otro centro educativo, ¿verdad? Y haya ese intercambio y contacto eventualmente entre más personas, sino que sea dentro de la misma comunidad educativa que se pueda llevar a cabo la aplicación. Sí tendremos en este caso la designación de un delegado o delegada ejecutiva que lo realiza el director o directora regional, y que ahí sí podría ser que sea un ente foráneo. Podría ser o podría ser alguien mismo de la comunidad educativa. Esto lo decide cada director o directora regional de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la primaria hay escuelas unidocentes que se encuentran en lugares bastante largos, que podría ser el mismo docente de esa escuela unidocente que funja también como delegado o delegada ejecutiva y que lleve el material y que lo aplique. Entonces, recordar que hay una serie de disposiciones que tenemos que también acatar. Por ejemplo, una que también nos hacen esa pregunta frecuente: el examen, el cuadernillo o el folleto, porque las pruebas FARO nos dicen, ¿se va a poder aplicar en computadora las pruebas FARO a distancia? No, la aplicación de las pruebas FARO se va a realizar con lapicero y papel, para decirlo de una forma, en el centro educativo y presencialmente. Entonces, ese cuadernillo, ¿podría llevármelo? Sí, por supuesto. La idea es que ese cuadernillo, finalizado el examen, se lo lleve él, la estudiante,
de tal forma de que de una vez lo tenga a disposición, porque en el momento que haremos resultados, también tendrá su derecho de presentar algún recurso de revocatoria en contra de los resultados, o lo que comúnmente llamamos también apelación. Entonces, decir e insistir que hay una serie de disposiciones en el marco de la pandemia que aún seguimos atravesando, que hemos ido variando y que hemos ido dado a conocer, que lo pueden descargar de la página web del IDP también, del Ministerio de Educación Pública, donde damos a conocer detalles de cómo se debe llevar a cabo esta aplicación. Entre las preguntas que nos envía la directora Trudy Poyser, preguntas de padres de familia, vienen aquí dos específicamente en la condición de estudiantes de alto riesgo o con enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo. Ellos preguntan si el examen en estos casos pueden realizarlo desde la casa. Sí, como mencionaba Wendy, no existe la posibilidad de la aplicación en otro lugar que no sea el centro educativo. Para ello, entonces, hemos dado directrices muy claras para evitar al máximo cualquier situación y riesgo posible de contagio, emanado y apegado, por supuesto, a las directrices que ha dado el Ministerio de Salud. Así que invitamos a toda esta población a presentarse en el momento en el que ya han sido convocadas las fechas, a poder llevar a cabo la aplicación. Si aún así persiste y hay una situación especial, en este caso del estudiante y el padre de familia, quiere que no aplique con toda su generación, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces estaríamos en la posibilidad de aplicar una reprogramación. Sí en el centro educativo, pero en otro momento, con otras condiciones, es decir, en un aula probablemente solo esa chica y esa chica, o ese chico, ¿verdad? Y con solo un docente. Pero sí adelantarles que esa reprogramación no va a ser este año. Claramente tenemos una aplicación ahora en noviembre y otra en diciembre, y ya, digamos, desde el punto de vista operativo, las fechas no nos dan este año, y entonces estaríamos haciendo el proceso de reprogramación para el 2022, porque no solo es el caso de los estudiantes, sino también, por ejemplo, que en el momento de la aplicación un chico o una chica tenga una orden de salud, o sea, una orden sanitaria, debido a que se contagió, por ejemplo, de COVID, por supuesto que no se va a poder presentar, le vamos a reprogramar la prueba, y como bien lo indica en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, hay otros motivos que también son objeto de reprogramación, como por ejemplo, que ya lo tenemos, representación del país en una delegación internacional. Ya tenemos ahí con el ICODER algunas coordinaciones de chicos que nos van a representar, como también la muerte de algún familiar en primer grado o segundo de consanguinidad, o por supuesto alguna situación como mencionaba de enfermedad, que no es solo el COVID, sino otro tipo de enfermedad, ¿verdad?, que le imposibilite al chico o a la chica hacer la prueba nacional FARO en las fechas indicadas. Perfecto. Don Pablo, también quiero aquí agregarle otra consultita de Jess Chinchilla Quiroz. Nos dice, ¿cómo le presentarán las pruebas a los niños con baja visión, en computadora, ampliado o impreso? Sí, este es un tipo de apoyo educativo. Hay que recordar que las pruebas nacionales FARO, vamos a, en este caso, aplicar las pruebas con base en los apoyos que han sido aprobados, primera instancia por el centro educativo y también por el comité sindical. Hay un portafolio de opciones en torno a los apoyos educativos, donde están precisamente los de baja visión, porque también hay que decir que tenemos una aplicación de prueba braille para las personas no videntes. Y esto va desde los que tienen baja visión hasta, como les decía, los no videntes, y por eso tenemos también una prueba en lenguaje braille. En el caso de los de baja visión, como lo hemos hecho anteriormente en pruebas nacionales, estaríamos aplicando la prueba de acuerdo a las condiciones y al apoyo que el chico o chica demande. Por ejemplo, esto va desde el tipo de letra. Hay algunos que utilizan una letra en especial, como la Tacoma, no solo la Arial, sino otro tipo de letra, y también aplicaremos también ampliación de la letra. Podría ser una letra que no sea tamaño 12, que es lo que tradicionalmente aplicamos, sino que pueda ser tamaño inclusive 36, 24, 18. Depende del apoyo en específico, así le enviaremos la prueba, pero sí reiterar que es en papel, no es en computadora ni con un medio electrónico. También nos consultan aquí, entre estas preguntas que enviaron los padres de familia a la directora de la escuela Líder Los Corrales en Limón, que
si en los próximos días se siguen mandando las guías autónomas o se pueden hacer prácticas en relación a las pruebas FARO. Bueno, yo creo que ya eso, precisamente el profe Minor algo nos decía, eso es parte de la organización del centro educativo, que va a depender del nivel de avance y el desarrollo que hayan tenido en los procesos de enseñanza y aprendizaje con la población estudiantil. Como bien lo decía el profe Minor, ya él terminó lo que podríamos llamar el temario, lo que va a ser evaluado para la prueba nacional FARO, así que está en la posición ya ahora, en días próximos, de poderles dar práctica a los y las estudiantes para que también aquí hay un tema de seguridad y reforzamiento que es importante trabajar con los chicos para que se sientan seguros, ¿verdad? Que no vean que esto es una prueba, no sé, hay un tema ahí también de ansiedades, estrés. Es cierto que nunca hemos aplicado la prueba FARO, pero también es cierto que esta es una oportunidad, como les decía, en la parte de función diagnóstica, de saber cuál es nuestro nivel de avance en el aprendizaje. Así que bueno, esto va a depender del centro educativo y de cómo ha llevado a cabo la organización y el avance que ha tenido con los chicos o las chicas, ¿verdad? Quiero aprovechar que tenemos aquí conectado un docente que se ha organizado muy bien para sacar a sus estudiantes adelante con las preguntas, y uno desearía, don Pablo, que este sea el caso de todos los docentes en todo el país, pero todavía nos siguen llegando algunas dudas de docentes, de padres de familia, de estudiantes que sienten que no ha sido suficiente, que no se sienten preparados. Entonces, me gustaría primero un mensaje de parte del profe Minor para los demás docentes que están todavía ahí con un tiempito para preparar a sus estudiantes, algún consejo que él les quiera brindar. Y después, don Pablo, que usted por favor nos transmita un mensaje, porque sí hay bastante preocupación en la gente que si va a persistir esta duda, es importante reforzar y aclararles cuál es la nota que va a ser tomada en cuenta, porque aquí nos han llegado algunas consultas que ya vamos a verlas con usted. Profe Minor Barbosa, ¿cuál es su mensaje para los docentes de estudiantes que van a aplicar prueba FARO? Bueno, yo lo que yo recomendaría, como ya estamos a poco tiempo de la aplicación de las pruebas, un poquito más de un mes y medio tal vez, de priorizar los temas que se evalúan en FARO, porque eso es más para la seguridad de los chicos, porque los chicos como usted lo decía, don Pablo también, que siente mucha ansiedad de que tal vez no han visto todo y no sé qué. Entonces, como estaban diciendo ustedes, para darle más seguridad a ellos, tal vez reforzar que con cada tema que están viendo, vean esto lo vamos a ver en FARO, esto entra en FARO, se va a desarrollar de tal forma, como para darle seguridad a ellos, porque tal vez ellos ven temas y ellos no saben si va a entrar o no va a entrar. Entonces reforzarles esos para que ellos sientan como un poco más de seguridad, porque de ahí es algo que de igual, aunque hubieran existido las pruebas FARO muchos años, o en este caso es por primera vez, igual si es algo que ellos están enfrentando por primera vez, como cuando antes se aplicaba bachillerato. En muchos años se aplicó bachillerato, pero para cada generación era su primera vez. Pues todos tenían las mismas inquietudes, las mismas ansiedades, y hay que reforzarles eso para que no sientan eso y tengan una mayor tranquilidad a la hora de aplicar la prueba. Muchas gracias. Él es el profesor Minor Barbosa de Biología en el Liceo de Atenas, quien nos ha brindado este valioso mensaje, y ahora vamos a cerrar también con otro mensaje de don Pablo, porque es importante que los estudiantes y los padres de familia estén muy bien informados de qué va a pasar con la calificación en cada una de estas pruebas, en cada una de estas oportunidades de prueba, porque son dos. Así es, Wendy. Yo creo que hay que ver esto como una oportunidad de poder conocer cuál es el nivel o no de avance de nuestro sistema educativo. Y también creo que eso es una responsabilidad que asumimos todos, yo creo que a todo nivel, pero principalmente el chico o la chica, que debe ser consciente de cuál es su nivel de preparación. Las pruebas nacionales FARO, como bien nos han dicho, muchos estudiantes que nos solicitaban un cambio de formato
en el anterior que teníamos, da la oportunidad de conocer qué tanto hemos avanzado o no en los procesos de aprendizaje. Es muy lamentable escuchar criterios de chicos que decían, bueno, es que yo en el colegio siempre tuve notas de 100 y cuando, por ejemplo, llegué a la universidad no pasé un curso. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue mi nivel de preparación? ¿Qué fue lo que yo aprendí realmente? Bueno, pues con eso esperamos que las pruebas nacionales FARO nos haga ser conscientes de cuál es el nivel de aprendizaje que hemos tenido. Invitarlas a leer el formato, estudiar el formato, es muy diferente al anterior que teníamos de bachillerato. Por eso lo hacemos un año antes, entre otras cosas, para que exista la posibilidad de ese año, ese último año, de implementar planes de mejora tendientes, como bien lo he dicho, a reforzar esas debilidades que podamos en esta parte ver que no se han tratado tal vez de forma adecuada en el centro educativo o con el chico o la chica. Así que ver en las pruebas FARO una nueva oportunidad. Yo espero que sea una prueba que más bien puedan hacer su esfuerzo, que tampoco se la tomen a la ligera, pero que sí lo asuman con la responsabilidad del caso, ¿verdad? El problema probablemente no vaya a ser la prueba, sino los resultados que nos arroje la prueba. Algunos casos podrían ser muy buenos resultados y eso nos va a reforzar que lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo bien. Y eso es muy importante también de evidenciar, porque también conocemos de centros educativos y docentes, que me imagino que en este caso estaría también el profe Minor, donde hacen un gran esfuerzo y llevan a cabo procesos educativos con toda una mística y vocación docente, como bien se llama este programa. Entonces también las pruebas van a servir de una u otra forma para reconocer toda esa labor y evidenciar de que se ha hecho un buen trabajo en el centro educativo. Pero también habrá centros educativos donde evidencie que quizás haya muchos temas por mejorar. Precisamente por eso no hemos hablado, vamos a aplicar un instrumento de factores asociados que nos permite recoger esas buenas prácticas de centros educativos, que nos va a permitir no solo evidenciar resultados, sino dar recomendaciones de cuáles serían esas buenas prácticas educativas que debiéramos emular en el sistema para que así los centros educativos que por alguna razón no alcancen un buen desarrollo y tengan buenos resultados puedan mejorar en esas prácticas con sus chicos y sus chicas para que a futuro pues también evidencien mejores resultados. Así es, muchísimas gracias, don Pablo. Recuerden consultar toda la información oficial en el Facebook del MEP, también en la página del MEP, www.mep.go.cr, y también el correo rápidamente, don Pablo, porque ya tenemos que cerrar, pero por favor repítanos ese correo tan importante donde ustedes atienden las consultas. faro.dgec son las iniciales de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, @med.go.cr. Él es el director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, don Pablo Mena, quien nos ha acompañado hoy para informarnos sobre la aplicación de las pruebas FARO, y también agradecemos al profesor Minor Espinosa del Liceo de Atenas por compartirnos su experiencia. A usted muchas gracias por su sintonía. Recuerde que esta entrevista está disponible en nuestro Facebook del MEP y también va a estar una copia ahí disponible en próximos días refrescando este tema, así que por favor no deje de informarse. Gracias por su compañía, gracias David en los controles. Sobre los techos y se enredan las arañas. Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública.